Y bueno, lo que él venía a presentarlos, porque pues hemos trabajado los últimos años juntos también con él, es precisamente una de las asignaturas pendientes que hoy lo comentó el doctor Huizar y que tiene que ver con esos esquemas de participación pública que finalmente existen para el agua subterránea y que son los denominados COTAS, que son los comités técnicos de agua subterránea. Pero por encima de los comités técnicos de agua subterránea existe el esquema de los que son los denominados consejos de cuenca. Y también digamos que de alguna manera, aplicándolo a agua del subsuelo, y también ya vimos ahorita que la regionalización en este país no empata en nada, porque por un lado tenemos, ya vimos, los acuíferos, por el otro lado tenemos a las cuencas, por el otro lado tendríamos que generar las regiones costeras o las zonas costeras, por el otro lado tenemos las áreas naturales protegidas, tenemos las poligonales de los programas de desarrollo urbano y las poligonales de ordenamiento. Entonces, aquí es un poco esta situación, sobre todo ante esta nueva situación de la necesidad de establecer formas de participación pública en la toma de decisiones, que para el caso tanto de costas como agua del subsuelo es importante. Entonces, ahorita, bueno, pues estamos de que lo que sí quiero aquí llamar la atención, y sobre todo aquí es una nota yo digo que es uno de mis grandes gurús, que es Roberto Guimaraes, un político ecólogo maravilloso que ahora trabaja en Chile. Guimaraes dice que, como decía Claude Lewis, lo que llamamos poder del ser humano sobre la naturaleza, en realidad es el poder de algunos sobre otros utilizando la naturaleza como su instrumento. O sea, lo acabamos de ver ahorita con el caso de los ordenamientos, con el caso de esta forma de sustentabilidad. Y aquí el problema, y creo que ahí es en donde está lo que debemos de ver en este salto cuántico que tenemos que dar, y sobre todo en este momento que parece que si el mundo va a cambiar, quisiéramos que cambiara también en un sentido. Y aquí es el asunto de si los problemas que se reflejan en la esfera ecológica son problemas políticos. En realidad, dice Guimaraes, el ambiente no tiene ningún problema, la naturaleza está bien, el problema realmente es que la sociedad y las relaciones del poder en la sociedad es la que la alteran. Entonces, digamos que es un reto muy interesante, porque tenemos que cambiar como sociedad, porque las sociedades humanas lo que dice es que el problema es que nuestros cambios culturales no son tan rápidos como, tristemente, el deterioro ambiental al que estamos expuestos, ¿no? Y aquí el asunto es que también lo que finalmente se denomina ecología política, pues va más allá de mostrar que es política, sino también mostrar que los problemas ecológicos son el resultado también de problemas políticos, lo hemos visto toda esta mañana y también el día de ayer, de funciones institucionales de poder y de organización social. Si no entramos a esa parte, el trabajo contra el deterioro, contra la contaminación y propuestas de desarrollo sustentable, pues serán muy difíciles de establecer. Ya hemos visto que tenemos problemas con aguas del subsuelo, pero en realidad hemos dicho que el agua es uno de los elementos fundamentales porque se considera que es un bien de dominio público, o sea, es un bien nacional de dominio público, vital, vulnerable, finito, con valor social, económico, ambiental y de preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad. Y que finalmente es una tarea que corresponde al Estado y a la sociedad, pero también ya habíamos dicho que es un tema de prioridad de seguridad nacional. Bueno, en el caso del agua, nuestro marco constitucional está en el artículo 27, primer párrafo y quinto párrafo, en donde está realmente, primero y tercer párrafo y el quinto párrafo en donde está el régimen de las aguas.
Y aquí el asunto es que estamos frente al principio constitucional en donde la propiedad de tierras y aguas comprendida dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. Y ese principio originario es lo que nos hace distintos a todos los otros países del mundo, en donde la nación puede transmitir ese derecho a los particulares, pero sí y solo sí ejerce dos figuras jurídicas que el propio 27 contiene. Todos los bienes de la nación pueden ser trasladados, digamos, pueden ser usados y pueden ser aprovechados por las particulares mediante la figura de concesión. Y en el caso de que se tuviera que tomar estos bienes porque ya fueron otorgados y ya pasaron a la esfera de lo privado, pues está la figura de la expropiación previa indemnización. Entonces estamos hablando de que el concepto de propiedad originaria nos da como base una propiedad nacional de tierras y aguas que posteriormente, y como lo dice el artículo 23, constituye la propiedad privada, pero pasando primero y nunca dejando de tener la calidad de propiedad originaria de la nación. Este principio de propiedad originaria se complementa con el principio de conservación, en donde precisamente lo que también dice el artículo 27 en su párrafo tercero, que este principio es el de evitar la destrucción de los recursos naturales, y aquí lo interesante es que tanto el principio de conservación como ahora el requisito de que, conforme al artículo 4 constitucional, el daño es de quien lo genere, o sea, la responsabilidad por el daño ambiental generado es de quien lo realiza. Entonces nos establecen una serie de modalidades que se imponen a la propiedad. Digamos que en estos momentos la sociedad tiene que entender que todas las tierras y aguas en este país están, digamos, tienen el gravamen ambiental, ¿no? En el sentido de que la modalidad para usar esas aguas y la modalidad para aprovechar las tierras y usar también esas aguas y esas tierras están dadas precisamente por un principio de conservación, preservación y, en el caso del daño, la restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Aquí el asunto es precisamente qué entendemos por conservación. Y creo que en este momento es en donde pudiéramos entonces entrar a toda una serie de teorías, inclusive la teoría de Einstein de conservación, ¿no? en donde está hasta la conservación de la energía, pues es la que transformó toda la visión científica del planeta y de la historia de la humanidad, ¿no? Y el asunto es precisamente, y esto lo dice Diamond, yo les recomiendo a este autor porque es un libro sensacional que se llama Colapso. Este señor hace un recuento de cómo han colapsado las sociedades, ¿no? Y en este libro de Diamond inclusive relata científicamente, o sea, de una manera muy, muy interesante, el colapso de la sociedad maya, ¿no? Y cuáles fueron las razones, ¿no? Y bueno, aquí el asunto es que la clave del éxito o el fracaso, dice Diamond, es como sociedad resida saber qué núcleo de valores deben conservarse y cuáles hay que desechar y sustituir por otros nuevos cuando la situación cambia. Un poco lo que nos acaban de decir del cambio de paradigma el doctor Ortega, ¿no? En donde, claro, ¿qué es lo que tengo que conservar? Bueno, yo les diría que en el caso del agua y en el caso de la costa, la soberanía de la nación sobre ellos, la propiedad de la nación sobre los recursos naturales. Eso no está a discusión, no está a discusión en el caso del agua. Y claro, tengo que hacer algunos ajustes para que el agua del subsuelo siga siendo de la nación y que lo sea también desde el punto de vista legal y reglamentario y normativo. Pero bueno, este principio de conservación, lo que dice Maturana, Humberto Maturana Rossellini, dice que todo sistema se desintegra cuando en sus cambios estructurales no se conserva su organización. Él es el creador del término topoiesis. Y creo que en estos momentos, inclusive del país, es en donde tenemos que reflexionar sobre esto. El hecho de que si yo cambio por cambiar sin conocer mi estructura organizativa, me destruyo.
se autodestruye. Cualquier organismo que va en contra, y nos lo muestra inclusive el proceso de deterioro de un organismo cuando tiene cáncer, ¿no? ¿Cuál es el problema de que no hemos podido combatir el cáncer? Que no sabemos cuál es la estructura molecular de las células cancerosas. Pero hacen un cambio y acaban con el propio organismo que les da vida, ¿no? O sea, el cáncer es autodestructivo. Bueno, tenemos que saber que eso es lo que no podemos hacer con una sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente Maturana dice que así como todo es un proceso, todo es un sistema dinámico, con esta dinámica de la homeostasis, del equilibrio dinámico, resulta que Maturana lo que nos dicen es que, por ejemplo, para el caso de las empresas necesitan ir cambiando, pero según los requerimientos de nuevos tiempos para sobrevivir. Entonces, aquí el asunto no es cambiar por cambiar, sino que si estamos frente a una alerta ambiental o una alerta política o una alerta social, el caso de la migración ahorita de Centroamérica, creo que tenemos que ver cuáles son nuestros mecanismos de supervivencia como sistema. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está nuestra problemática. Y entonces la pregunta clave que nos pone Maturana es: ¿qué quieres conservar para poder cambiar? Yo no puedo cambiar si no conservo algo. Y sobre todo si no he visto la forma de estructura y organización que yo tengo para poder cambiar. Y una vez que sepa que no puedo cambiar, y les digo, yo lo tengo muy claro en el caso de la costa y en el caso de las aguas del subsuelo, no puedo cambiar su naturaleza de bienes nacionales y de soberanía nacional sobre ellos. Eso tiene que seguir ahí. Eso no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo cambie esta estructura y este principio, estoy detonando la bomba de su propia destrucción. Porque entonces ya todos van a decidir sobre ello. Y no se vale. Una cosa es que la tengamos desarticulada y no le hemos dado gobernanza ni a las aguas del subsuelo, ni a las costas, y otra cosa es que queremos apretar todo para que todo se vaya a una situación en donde todo el mundo decida, que lo estamos haciendo, pero todavía tenemos la autoridad y la Constitución que me dice que será el Estado, el gobierno, la nación la que tiene que defender estos bienes que finalmente son de todos los mexicanos, hasta que exista México. Entonces, estamos hablando de que eso es mi eje inamovible. Y entonces, bueno, aquí el asunto, que mi problema es que esta situación del régimen, bueno, mi problema para entender y para dar una propuesta, digamos, ya lo acababa de decir Diamond, ¿no? O sea, la naturaleza no tiene problemas, el problema es del sujeto que la observa, ¿no? Diría también Maturana. El régimen de propiedad de la nación está en el artículo 27, pero lo interesante que son los bienes y la regulación de estos bienes nacionales precisamente también me distribuyen competencias. ¿Por qué? Porque tristemente es la federación la que se hace cargo de los bienes nacionales, ¿sí? Inclusive en algún tiempo nosotros tuvimos hasta una Secretaría de Patrimonio Nacional, ¿sí? Y la perdimos. Yo diría, si vamos a reencontrarnos con el pasado como parece, yo reviviría la Secretaría de Patrimonio Nacional, porque es la que se tiene que hacer cargo de los bienes nacionales, porque en este momento, por la distribución de competencias, cada quien para su sector, que finalmente cuando escuchamos en México sector es igual a interés económico y grupo de poder, ¿no? Entonces ahí es en donde tendríamos que quitar esta sectorización y decir los bienes nacionales son patrimonio nacional y la Secretaría de Patrimonio Nacional nos tiene que rendir cuentas de que en los bienes nacionales hay tal cantidad de hectáreas de mangle, ¿no? Porque además, ¿qué creen? Según la Ley de Aguas Nacionales, los humedales, que no todos los humedales tienen mangle, ¿sí? Pero sí necesitan, el mangle sí necesita, todos esos son cuerpos de agua, por lo tanto bien nacional. Entonces, el hecho de que a mí me digan que se está destruyendo el mangle como se está destruyendo, ¿qué creen? Estoy perdiendo patrimonio nacional, es una pérdida.
Lo mismo con el coral y lo mismo con todos los demás bienes. ¿De quién es el coral? Y yo con esto tengo una denominada teoría de Chicoche, que afortunadamente ahora ya los jóvenes me van a entender porque ya está de moda, porque Chicoche Junior ya la sigue cantando. Chicoche papá, eminente tabasqueño, ahora que estamos de moda con Tabasco, eminente tabasqueño, músico de música tropical, tiene una preciosa canción que yo con esto siempre explico esta situación de lo ambiental, ¿no? Para poder saber cómo hacer la gestión ambiental. Y el asunto está en esa pregunta que se hace en una bonita canción que se llama ¿de quién son? ¿Sí? Chicoche pregunta, ¿de quién son esos ojitos bonitos? Sí, le pregunta a la chica, ¿no? Y pues obviamente que la chica sabe que son de ella, ¿no? Pero bueno, él quiere que le conteste que de él, ¿no? Pero para que sean de él se los tiene que sacar y dejarán de ser bonitos. No sé si o sea, ahí es en donde yo creo que está metida la filosofía de lo que es finalmente las cuestiones ambientales. Esos ojitos bonitos para nosotros es la naturaleza, es el agua, son los bosques, es la biodiversidad, ¿sí? ¿De quién son? De la nación. Ahora, ¿tú te vas a apoderar de ellos? Pues entonces vamos a ver bajo qué términos, porque tienen que seguir siendo bonitos, no sé si me explique. Entonces, ahí es en donde está toda esta lógica de que la naturaleza está ahí, sí, pero cuando te interrelacionamos a la sociedad, tristemente, desde el punto de vista jurídico, nos metemos al régimen de propiedad, que además está muy, muy implicado con el régimen económico, que son el sistema de producción. Entonces, sistema de propiedad, sistema de producción frente al ecosistema, ¿de quién es la responsabilidad del cuidado? Del que está obteniendo las ganancias, ¿no? Del que sigue viendo los ojitos bonitos. Entonces, ante esta situación, el asunto es esta necesidad de ver estas formas de apropiación comunal, nacional, digamos, social, que en el caso mexicano lo tenemos muy claro en el artículo 27 constitucional. Bueno, el artículo 27 en el párrafo quinto nos dice cuáles son las aguas. Finalmente están las aguas del subsuelo, pero tristemente, ya lo comentó el doctor Huizar, como está fraseado en la Constitución, dice todas aquellas que no están en el artículo anterior, se entiende reservado a los estados, y si ustedes lo leen ahí no están dos, ni las residuales, ni las del subsuelo. Lo que entonces hace que las subsuelo sean parte integrante del terreno, por lo tanto se aplican el Código Civil de cada estado y pierde, digamos, su competencia nacional, ¿se queda claro? Y claro, como los estados tampoco se sienten con atribuciones con ello, pues pasa lo que pasó, lo que nos dijo el doctor Ortega con los pozos de Guanajuato, ¿no? Que más del 50% no debieron de haberse hecho. Pero ¿quién decide? ¿De quién son los pozos? ¿De quién son las aguas? ¿De quién son las aguas residuales? ¿De quién son las aguas residuales? ¿De los particulares? Hasta que alcancen bienes nacionales, ¿no? Hasta que alcancen bienes nacionales. Me dice, que conste que ya les dije que Alex no es abogado, sino es experto en zonas costeras, pero ha estado aquí en su servicio, y entonces me dice, las aguas residuales son del que las genera hasta que no salgan de su terreno. ¿Sí? Porque cuando salen ya son nacionales. Pero ¿y si salen mugrosas? ¿De quién son los costos de la limpieza de esas aguas? Debería ser del municipio. ¿Por qué? Porque descargamos a alcantarillado. Por eso, pero el municipio, ¿por qué tiene que pagar el costo del agua mugrosa que usted tira? Perdón. Lo cobra. ¿Lo cobra? El municipio cobra. Cobra. Servicio. A ver, ¿pero qué entendemos por saneamiento? ¿Sí me explico? El saneamiento en estos momentos es que se lleve el agua mugrosa o que me ponga una planta de tratamiento. La planta de tratamiento
antes de verter a cuerpo de agua. Lo que comentan es que pongo una planta de tratamiento antes de verter el agua al cuerpo, Nacional. al bien nacional. ¿Eso está incluido en el costo? O sea, la tarifa que yo pago, ¿le sirve al municipio para hacer todo eso? Porque resulta que en estos momentos, más o menos, fíjense, más o menos estamos como a 30 pesos metro cúbico, costo real, poniendo todo lo que es la distribución, la infraestructura, el servicio, y estoy utilizando datos OCDE manejados un poquito, que son casi de hace 10 años, pero que podemos decir que estaría como a 30 pesos, digamos que pudiera ser ese el costo. Y la misma OCDE me dice que en estos momentos, para poder manejar el costo del saneamiento, dicen ponla al doble. En estos momentos, si ustedes ven su recibo de luz, su recibo de agua, lo que van a encontrar es que efectivamente me están cobrando una serie de cosas que después no me responden con todo lo que yo pago, o sea, digamos, me están haciendo fraude, ¿no? O por lo menos fraude fiscal, porque no me están dando el servicio que yo pago como consumidor del agua, y esto desde el punto de vista fiscal tiene un nombre, ¿no? Pero bueno, que se llama pago de lo indebido. ¿Por qué? Porque no me están ni limpiando, ni tampoco me están dotando de agua en algunos lugares, y sin embargo pago el agua en donde no tengo agua, ¿no? O sea, es toda una lógica muy interesante. Pero resulta que en estos momentos, más o menos, tendría que costarnos 60 pesos el metro cúbico. Si le pongo los costos de su distribución, su potabilización, su limpieza, su saneamiento y su alejamiento, y que no vayan a llegar con contaminantes a los cuerpos de agua. Obviamente que después de esta pequeña reflexión, pues porque tenemos todos nuestros ríos contaminados, porque estamos contaminando porque no estamos pagando el costo de esta situación, porque a ver quién es el valiente de que nos ponga el agua como nos la pone el particular, que eso es bien interesante, porque nos quejamos de que el municipio nos pueda subir el costo del agua, y les digo que a lo mejor hasta 60 pesos, el caso de muchos privados que han hecho, el caso de Puebla es dramático, subió el 200% el costo del agua, en todos los lugares donde han puesto organismos operadores privados, sube el costo del agua, pero bueno, suponiendo, y digo que de todas maneras la estamos pagando cara, porque ¿cuánto pagamos por mililitros de agua cuando tomamos en botellitas el agua embotellada? ¿Sí? O sea, pagamos a precio de oro. Es más, cuesta más que el petróleo el agua que tomamos embotellada, pero nunca le pagaríamos ni siquiera los 20 pesos, o sea, ya no digo 80, ni siquiera 20 pesos al municipio por darnos el agua, y que además tampoco, en la botellita tampoco se hacen cargo de su descarga, pues, o sea, porque no está incluido el costo o sea, nada más es el costo del consumo de esos mililitros, ¿no? Que entonces, bueno, aquí entonces el asunto es, hay una distorsión en este manejo económico, político y jurídico, que entonces lo que necesitamos es ver cómo le hacemos. Afortunadamente en el caso mexicano hay leyes, ya se dijo aquí durante estos días, de que hay muchas leyes pero no se cumplen, y muchas de otras ni siquiera se leen. Yo lo único que les traigo aquí a la mesa es un artículo que es el artículo 3 de la Ley de Planeación, que nos dice que la Planeación Nacional del Desarrollo, que la vamos a empezar a oír de aquí hasta mayo del año que entra, que salga el próximo Plan Nacional de Desarrollo, que dice la Constitución que tiene que ser integral y sustentable, esperemos que ahora sí, tiene por objeto, tiene como propósito la transformación de la realidad del país. Fíjense, la Planeación Nacional de Desarrollo es para transformar el país, y bueno, pues ya que vamos a entrar a la cuarta, pues nada más les recuerdo que el artículo ya lo decía, ¿no? Nada más es cuestión de ponerle el numerito, de conformidad, eso sí dice,
con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. Entonces estamos en esa lógica. Y en la Planeación Nacional del Desarrollo se tiene que incorporar una serie de instrumentos de la política ambiental que obviamente se encuentran tanto en el artículo 17 de la LEGEPA como en otros más, ¿no? Pero ahora estamos de moda, o sea, digamos, ahora ya estamos en un momento en donde se supone que para esa Planeación Nacional del Desarrollo, para que sea integral y sustentable conforme al artículo 25 constitucional, pues ya las Naciones Unidas nos dieron precisamente una serie de objetivos para el desarrollo sustentable. Y entonces, la propuesta en este caso es, vamos a tener que hacer, para el caso del agua y el caso de las costas, recuerden que en el caso del sexto, que está ahí de color azulito, ¿no?, el número 6, se habla de agua limpia y saneamiento, es uno de los objetivos, pero el que a nosotros nos toca como jurídicas es el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Y de ahí que entonces, ¿qué es lo que necesito conservar? Ciertas instituciones, porque mejor las fortalezco, porque si las desaparezco me destruyo, ¿no? Está también el primer objetivo de desarrollo sustentable, es el fin a la pobreza, pero también estamos hablando de hambre cero, porque no es lo mismo pobreza que hambre. Y está hablando de salud y bienestar, y está hablando de educación y calidad, estamos hablando de igualdad de género, ya dije el de agua limpia, pero también estamos hablando de energía, o sea, están interconectados. Entonces, ahora ya tenemos una oportunidad de oro, digamos, para que las instituciones que tengo, y yo quisiera conservar, y conforme al artículo 1 de la Constitución, bajo cláusulas de convencionalidad, lo que tengo que es incorporar mis principios de objetivos de desarrollo sustentable como una guía para hacer mi Plan Nacional de Desarrollo Sustentable y lograr la transformación del país. No sé si la cuarta, pero alguna transformación podemos hacer, ¿no? Y bueno, las metas en el caso del agua, pues vean que ya las tenemos, o sea, digamos que como que ahorita ya no tenemos tiempo de ver qué se me ocurre, ¿no? Ya están. Ahora sí que hagan copy-paste, por favor, y aplíquenlas. Porque así como las leyes no se aplican, también los programas, y aquí ya nos están diciendo los expertos qué podemos hacer, ¿no? Y fundamentalmente yo me iría al 6.8, que es apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejor gestión del agua y saneamiento. Pero estamos hablando de la comunidad local. Vamos a apoyar al municipio para prevención y control de la contaminación de las aguas. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer desde usuario? Yo desde mi casa. ¿Cómo tengo que tratar esa agua? ¿Cuál es la cantidad de agua que yo puedo usar? Acabamos de vivir este cierre de agua para el caso de zona metropolitana y creo que pareciera que no aprendimos nada. O si aprendimos algo, tendríamos en estos momentos que documentarlo para decir, ok, yo sé, mucha gente me ha dicho, yo compré tambos y pues qué bendición. Y luego dice, pues ya no sé dónde ponerlos. Pues sí, o sea, ahí es en donde está precisamente, sabes que ahora dependes de tu capacidad de reserva de agua. Bueno, eso lo puedes entender de que eso es lo que estamos acabando naturalmente y que tristemente el agua más valiosa es la que no existe, porque tristemente ni siquiera hay sustitución para ella. Tecnológicamente no hemos llegado a esa maravilla, que es hacer agua inorgánica, ¿no? Bueno, el ODS, en el caso de el enfoque de estos objetivos del desarrollo sustentable, sobre agua potable y lo que dice es que se tienen que cubrir todos los componentes del ciclo del agua. Ahí está ya incluida el agua del subsuelo, incluyendo, fíjense lo importante, la gestión del agua, las aguas residuales y de los recursos y sus ecosistemas. Entonces ya es impostergable el hecho de combinar estos tres elementos en esta situación. Pero además lo más maravilloso es que estos objetivos tienen indicadores.
es para medirse si puedo lograrlos o no, porque son principios, pero también se convierten en metas. Y resulta que una de ellas, y entonces creo que una de las cosas más importantes es la primera, que es el grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos. Yo tengo que ver cómo estoy gestionando. Y para ello, lo que necesito también, proporcionar las cuencas transfronterizas, lo dijo el doctor Hatch, pero también proporción de dependencias administrativas locales con políticas y procedimientos operacionales establecidos para la participación de las comunidades locales en la ordenación del agua y del saneamiento. Y con ello, entonces, ¿a dónde tendríamos que ir? Bueno, a lo que tendríamos que ir, además porque hay un derecho de acceso al agua, es que si toda persona tiene derecho a un ambiente sano y toda persona tiene derecho humano de acceso al agua potable conforme al artículo 4 constitucional, y el Estado y la sociedad tienen que participar en ello junto con Federación, Estados y municipios, resulta que, y si tengo mi política de planeación, entonces resulta que los instrumentos de la política ambiental me tendrían que servir para ello. Pero el asunto está en que esto se puede ordenar de una manera muy interesante, que es precisamente a través de la cuenca. Y lo que se trata de buscar es que el modelo de gestión por cuenca tenga que ver con este cumplimiento de la legislación, que en todos los sentidos, porque se necesitan 3 controles. El primer control es el de plazos. Hace un momento se hablaba del tiempo. Si recuerdan que empezaron a decir de que el tiempo, fíjense, el tiempo en los flujos, que es de semanas a años, y luego dijeron, y luego son cientos de años, y luego son miles de años. Entonces, ¿cómo le hago para esos tiempos? Aclararle a la cuenca, en donde vivimos 20 millones, o el acuífero de 20 millones de habitantes, que se esperen tantito porque ya nos acabamos el flujo local y ya tengo 5 pozos profundos, ¿no?, que están a más de 500 metros. Entonces aquí es este control de plazos. Hace un momento se hablaba de 50 años de concesión de agua. Pues sí, solo sí si la tratas mal, bien, ¿no? Porque ¿por qué te voy a dar de premio 50 años para que la pongas mugre? O sea, no puede ser eso, ¿no? O sea, digamos, eso tendrían que haber un control de plazos, ¿no? El control de actividades, de descargas, de todo lo demás, y el control de recursos, ¿no? Y bueno, aquí el asunto es que afortunadamente en estos momentos estamos en la cuarta. Se supone que estamos, pero no en la cuarta transformación, porque eso es hasta a partir de pasado mañana. Estamos en la cuarta revolución industrial, aunque el otro día me enteré que ya estamos en la quinta. Claro, la quinta empezó en 17 porque los japoneses dicen que después de lo que es la cuarta revolución industrial, que fue la revolución de la tecnología y la información, o sea, es toda una nuevo paradigma desde el punto de vista social, según los japoneses ya estamos entrando a la quinta. La quinta transformación se llama, la quinta revolución industrial se llama sociedad inteligente, que es la sociedad 5.0, en donde, ¿qué creen? Toda la información, toda la tecnología, toda la industria que tuvimos en las diferentes otras etapas de sociedad, resulta que ahora todas le vamos a tener que echar montón para resolver realmente los problemas. Porque no es lógico que en estos momentos sigamos teniendo todos los que dicen los objetivos del desarrollo sustentable y a ninguno le podemos dar solución. Teniendo toda la información, toda la tecnología, todos los expertos, a ver si es cierto. Entonces van sobre el concepto de sociedades inteligentes. Entonces, aquí el asunto es eso. Si en estos momentos tengo una tecnología que ya me permite por lo menos contar con información y cuento con una serie de espacios que puedo detectar como posibles para establecer esquemas de gestión, para el caso de la cuenca, que son las coordinadas, las regionales, las municipales, las exclusivas, las de bienes nacionales, las estatales, las patrimoniales y las concurrentes, resulta que entonces lo que podemos hacer es cómo establecer una estructura que me permita verificar el cumplimiento normativo
ver si los que tienen atribuciones para hacer las cosas las están haciendo, evaluar los resultados, establecer los indicadores y precisamente con esta idea de una verificación de cumplimiento, con esta idea de organización de unidades de gestión que pueden ser tanto zonas costeras como cuencas, como acuíferos, como microcuencas con sus propios acuíferos, digamos, pero con una forma distinta de ver mi organización y mi administración. Creo que con esta visión de futuro podemos finalmente hacer propuestas más en lo que parece que pueden ser soluciones que simplemente seguir la inercia de pensar que nuestros problemas no tienen solución. ¿Por qué? Porque ya nos quedamos con la preciosa justificación, que pues es muy cómodo como seres humanos y más como la supuesta sociedad, si es que existe así como sociedad, ¿no? Pues es maravilloso porque lo que necesito es justificarme. Yo digo que pues desde que tenemos 2 grandes coartadas para no hacer nada, desde el punto de vista gubernamental como gobernanza o desde el punto de vista político, mis 2 coartadas se llaman narcotráfico y corrupción. ¿Por qué no se hizo? Porque estaba el narco. Ah, pues no, ya me callo, no. ¿Por qué? Corrupción. Ah, no, pues sí, ya no hicimos nada, ¿no? Entonces les digo, es la coartada perfecta para que este país se siga hundiendo. ¿Qué es lo que necesitamos? La ciencia a favor de cómo encontrar soluciones y las soluciones con este apoyo tecnológico, con el apoyo de los pensadores y sobre todo con esta forma de sistematizar las soluciones a partir precisamente de nuevas formas de organización, integración y coordinación humana. La Sociedad 5.0 es de la colaboración. Muchas gracias. ¿Ya? Ok. Tenemos tiempo para unas 2 preguntitas, por si alguno de nuestros asistentes quiere preguntar algo. Sí. Gracias. Doctora Carmona, en términos de los postulados de la economía ecológica, se plantea el decrecimiento como una de las alternativas pues para solucionar, entre otros, los problemas ambientales, lo cual no necesariamente significa que los países dejen de desarrollarse, pero tomando en cuenta a los activos ambientales y sobre todo también los activos sociales, ¿qué opinión le merece esos postulados a usted? Bueno, el debate en la postura, digamos, ambiental o de sustentabilidad desde la economía ambiental, pues hay que recordar que primero desde los diferentes informes en los años 70 que se dieron para la Conferencia de Estocolmo, ¿no? de 1972, y bueno, el estudio que se le pidió al MIT, ¿no? Que fueron los límites del crecimiento, y que ahora ya tenemos hasta 2 versiones más, de más allá de los límites del crecimiento, y luego los límites del crecimiento más 20 años después, o sea, maravilloso. Lo que sí queda claro es que creo que lo que tendrían los economistas que cambiar es su posición respecto de crecimiento, ¿sí? Porque digamos que el concepto de crecimiento pues también tiene un límite, pero el asunto está en que si ese es un límite físico, ¿no? Y bueno, esto con un concepto un poco malthusiano y con una, digamos, una visión economicista muy de tendencia de la época en que se dio, pues sí, o sea, yo diría que sí tienen razón. El problema es que a ese crecimiento, y a lo mejor lo puedo ejemplificar con un caso, a ese crecimiento económico tendría uno que poner en estos momentos el costo ambiental, no nada más la internalización de los costos, sino lo que nos tenemos que tener ahorita en cuenta es el pasivo ambiental.
¿sí? Si yo no hago un balance económico sin el pasivo ambiental, o sea, si lo hago sin el pasivo ambiental, pues estoy haciendo sueños guajiros, ¿sí? Por ejemplo, tomaron en cuenta, que conste que sí pasó y por eso no se dio como pensaban el negocio de los ferrocarriles cuando fueron vendidos, ¿no? Porque lo primero que dijeron las empresas ferrocarrileras mundiales, que ya sí sabían cómo hacer las cosas y ya estaban con otros en otra época, lo que sí dijeron los ferrocarrileros internacionales es: ¿y tu pasivo ambiental? Ferronales nunca lo había comentado, nunca pudieron, y ¿saben qué? Las acciones se vinieron para abajo. Regalado es caro cualquier actividad si no tengo detectado cuánto debo de pasivo ambiental. Igual yo digo, pues sí, aquí quieres privatizar Pemex, está bien. Nada más que, ¿qué creen? Que hay una ley de responsabilidad ambiental que vas a tener que pagar y tienes que evaluar el pasivo ambiental y vas a tener que pagarlo. Y no porque lo digamos nosotros, ni porque la reforma energética, no, porque el mundo sabe que de ahí es en donde están haciéndose ahorita los grandes negocios. ¿Por qué? Porque en el fondo el crecimiento desmedido, ¿a qué me lleva? A que tú no estás consciente de lo que estás haciendo y entonces no eres responsable. Y una economía irresponsable me lleva a la destrucción. Entonces, cuidado, o sea, eso es, pero no son porque sean conceptos, vuelvo a decir, de amenaza, ¿no? Sino que es el proceso que se está dando en el proceso productivo. Entonces, pues sí, crecimiento, pues el caso que quiero exponerle de crecimiento. Hace 20 años, digamos, antes de la caída del muro, se pensaba que Alemania iba a ser la gran potencia, ¿se acuerdan? O sea, dice, es que Alemania y Estados Unidos se le tienen que tener miedo y bueno. ¿Qué pasó? Alemania se integra y ¿qué creen? Ya no creció como se pensaba, pero no fue por la integración, ¿saben por qué? Y ha sido objeto de análisis de varios economistas, creo que uno hasta se ganó el premio Nobel de Economía. El milagro alemán no se dio por la mugre que habían hecho, porque toda la mugre industrial del desarrollo alemán, cuando estaban como potencia industrial, se la llevaban con contrabando hormiga a Alemania Oriental. ¿Qué creen? Que a la hora de que se juntan, pues hay que limpiar la casa. Y por limpiar la casa, tuvieron que incorporar una serie de elementos que me impidieron crecer y ser potencia económica. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a estos conceptos de crecimiento? Pues que tristemente los economistas son ecólogos, los economistas son ecologistas, diría yo, ¿no? O sea, economía y ecología tienen la misma raíz, ¿no? O sea, unos conocen a la casa, loicos, y el economista la administra, nada más que tristemente los economistas son ecólogos despistados. ¿Por qué? Porque están administrando sin saber. ¿Sí? Entonces, ¿existe ecosistémicamente el concepto de crecimiento? No. Es una forma de definir qué le pasa a una población, pero no está dentro de sus principios, de su propia dinámica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si Einstein tenía razón, en este mundo traidor, nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Crecerás hasta un punto y después, ¿no? Entonces, ¿realmente creen los economistas que hay una economía del crecimiento? Pues sí, y le han apostado a eso, y los gobiernos que también le han creído, pero pues creo que ya se van a dar cuenta de que no es por ahí. Es precisamente cuando integro precisamente mis costos del pasivo ambiental. Y ante el pasivo ambiental, con ese ninguna empresa puede. Y entonces es cuando sí reaccionan de decir, sí, me sale más caro el caldo, que acababan de decir, ¿no?, de la restauración, que desde el principio prevenir. La lógica me lleva ahí. Eso dicen los grandes pensadores, eso dicen los objetivos del desarrollo sustentable.
pues por ahí se irán. Pero pues no, yo no creo en los economistas, a menos de que se conviertan en ecólogos y a partir del concepto ecología empezar a administrar este planeta.